espeluznante que se llama el iceberg de los trastornos mentales. Comencemos. La mayoría de personas usualmente permanecen muy ocupadas en su día a día, enfocadas en estudios, trabajo, proyectos, vida social, entre otras actividades. Y para todo eso no solemos prestar mucha atención a la carga constante que lleva el cerebro para administrar las situaciones que se presentan en nuestra rutina. Memoria, cálculos matemáticos, pensamiento abstracto, habilidades sociales, respuesta a estímulos, en fin. Todo ¡Wow! Hacemos demasiadas cosas, por eso nos volvemos locos. Lo necesario para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas y en caso de existir un problema resolverlo de la mejor forma. Pero, ¿qué pasa cuando el cerebro enferma? Ya sean cambios en su estructura, su química o conexiones neuronales alteradas, el resultado de un cerebro enfermo puede llegar a ser muy aterrador. Y en este video verás el lado más oscuro de las enfermedades mentales. Uy, vamos a ver. ¡Qué miedo! Oh, y luego que salgamos en que salgamos de este video con alguna cosa con la que nos sentamos identificados. Empecemos con algo tranquilo. El trastorno de identidad disociativo es un mecanismo de defensa neurobiológico extremo derivado de traumas infantiles graves que impide la integración de la personalidad, resultando en una disociación estructural donde el cerebro fragmenta la conciencia para aislar el dolor. Es una alteración en la conectividad de áreas clave como el hipocampo que se encarga de la memoria y la amígdala donde se trabajan las emociones, lo que genera síntomas graves como la amnesia severa y la coexistencia de múltiples estados de identidad que toman el control del individuo de forma alternada. Aunque es la primera enfermedad del iceberg, sus consecuencias son nefastas. Las personas con el trastorno pueden abrir los ojos y encontrarse en un lugar que no conocen, luego perderse en algún vacío mental mientras otra identidad toma el control de su cuerpo. Básicamente es vivir atrapado en tu cuerpo. Y también tenemos que mencionar el peor aspecto. Las identidades no siempre son personas comunes. En muchas ocasiones y debido al trauma que originó la enfermedad, se forman identidades malignas, completamente destructivas y sanguinarias. Incluso pueden ser animales y hasta algún abusador relacionado a su trauma, imitando la personalidad de alguien que en algún momento le causó un gran daño y a su vez librando una fuerte batalla interna entre una personalidad maligna y múltiples identidades que son agredidas por esta. Jenny Haynes es uno de los casos más impactantes y oscuros de esta enfermedad. Jenny desarrolló más de 2.500 personalidades conocidas como alter egos, como un mecanismo de defensa extremo. Amigo, la cara de la niña me dio un poquito de miedo, para sobrevivir al abuso cometido por su padre, Richard no. Haynes. Desde que ella tenía 4 años, su mente se fragmentó de tal manera que creó un ejército de identidades, como Symphony, una niña de 4 años que fue la primera en aparecer, entre otras identidades, quienes se repartían el dolor físico y emocional para que la identidad central de Jenny no colapsara. Lo históricamente relevante de su caso ocurrió. ¡Qué hijo de su madre! No. Ay, qué triste. Ocurrió en 2019 en Australia, cuando por primera vez en un tribunal, un juez permitió que las distintas personalidades de Jenny testificaran de forma independiente. Gracias a la memoria específica de cada alter ego sobre los crímenes, su padre fue condenado a 45 años de prisión. ¡Wow! En el juzgado, todas sus identidades confesaron ante el juez. Solo 45. ¡Wow! Debió haber sido más, ¿no? Pero me imagino que el señor ya estaba grande. Pero debió haber sido más. Imagínate cuánto duró. No manches. ¿Vida? El trastorno de la identidad de la integridad corporal, que por cierto podrás encontrar un caso de esta enfermedad en este video de mi canal, se manifiesta primero como un pensamiento intrusivo y obsesivo donde se siente que una parte del cuerpo no debería estar allí, ya sea una pierna, una mano e incluso los ojos. Las personas con VID sienten un profundo rechazo hacia una parte de su cuerpo, llegando a tomar medidas extremas con tal de deshacerse de su carga de una vez por todas. Ay, no me digas que se cortan. Ay, no. En cuanto a síntomas, el más común es el mapeo. El paciente puede señalar con una precisión milimétrica el punto exacto por donde debería terminar su cuerpo. Si cierran los ojos, su mente les dice que su pierna acaba en la rodilla, pero al abrirlos, ven que el resto del miembro sigue ahí. Esa desconexión visual y sensorial genera una ansiedad clínica que solo se calma mediante la simulación.
Se pasan horas usando sillas de ruedas, vendándose las extremidades para esconderlas o caminando con muletas, solo para experimentar por unos minutos la sensación de alivio que les daría la discapacidad real. Con el tiempo, la obsesión se convierte en odio desmedido, el miembro sobrante se vuelve un enemigo. Sienten que esa parte del cuerpo les roba energía, que les quita espacio y que los mantiene atrapados en una forma que no es la suya. No hay consuelo en la terapia ni en los fármacos porque el síntoma... El Endilzone, no manches el comentario que hizo. No es una depresión, es una disonancia física. No lo voy a El síntoma final es la búsqueda de la autocorrección. Ahí se ve tu comentario en el chat. Cuando la mente ya no soporta la presencia del intruso, el paciente empieza a ver herramientas comunes como hachas, sierras, hielo seco o torniquetes como instrumentos de liberación. El síntoma desaparece por completo en el segundo exacto en el que el miembro es removido. Es el único caso en la psiquiatría donde una mutación física actúa como un interruptor que apaga instantáneamente una enfermedad mental. También aplica a querer poseer una discapacidad con la que no nacieron, como pensar que son personas que no pueden mover las piernas o que deberían ser ciegas. Como es lógico, no es ético para un médico crear una incapacidad en estas personas, así que provocan accidentes donde ponen en riesgo su vida y la de los demás para sentir alivio al conseguir su triste objetivo. Ay, what the fuck, amigo. Dios mío. Ay, no sé qué pensar ni decir con tantas De estos cosas. hay bastantes. No es el típico egocéntrico que busca atención. Es alguien que necesita control total y encuentra placer en la destrucción de los demás. El síntoma principal es el sentimiento de superioridad. Aquel que posee un narcisismo maligno está convencido de su propia grandeza y que el resto del mundo son objetos desechables que solo existen para servir a sus propósitos. ¡Qué asco que das! Y si alguien deja de ser No útil creas. o les lleva a la contraria, su respuesta será violenta. Palabras obscenas, agresión física y manipulación psicológica. Totalmente Qué incapaces mal. de aceptar un no como respuesta y llegando a cometer locuras si eso les significa obtener lo que quieren. El peor caso documentado de narcisismo maligno es el de Diane Downs, quien en 1983 disparó contra sus 3 hijos para poder continuar una relación con un hombre que no quería ser padre. Diane presentaba una combinación de trastorno de la personalidad narcisista y rasgos psicopáticos. Su falta total de empatía fue tan extrema que, tras el ataque, fingió un asalto por un extraño. Aunque su conducta era muy rara, se mostraba más preocupada por su apariencia física y recuperar el amor de su amante que por la pérdida de una de sus hijas y las secuelas de los 2 que sobrevivieron. Wow. Durante el juicio, su incapacidad para sentir remordimiento y su constante necesidad de ser el centro de atención, incluso sonriendo ante las cámaras mientras se discutían los detalles del crimen, demostraron el profundo daño en la mente de Diane y el peligro del narcisismo maligno al incluso eliminar personas si éstas le parecen un obstáculo. Oh my god. Qué horrible. Qué horrible. El término síndrome de Diógenes proviene del filósofo griego Diógenes de Sinope, conocido por su vida austera y desapego material. Aunque su conducta es diferente al trastorno actual, fue empleado inicialmente en la psiquiatría en la década de 1970 para describir comportamientos de acumulación y aislamiento de forma irónica. El síndrome de Diógenes es un trastorno caracterizado por... El síndrome de VTuber. ¡Cállate, Daigo! ¡Cállate! ¡Oh, Dios mío! por la acumulación compulsiva de objetos y el descuido extremo de la higiene y el entorno. Este Ay, síndrome Dios mío. afecta principalmente a personas mayores y se relaciona con problemas de salud mental como la demencia, la depresión o el aislamiento social. Quienes padecen este síndrome suelen vivir en condiciones insalubres, lo que puede generar riesgos para su salud y la de No me quienes hagan lo reír de rodean. estas cosas. Ay, Dios. El caso más extremo es el de Homer y Langley Collier, 2 hermanos de la alta sociedad neoyorquina que terminaron sepultados en su propio hogar. Tras el fallecimiento de sus padres, se encerraron en una mansión de la Quinta Avenida y no volvieron a salir en décadas, desarrollando un síndrome de Diógenes extremo. Acumularon más de 140 toneladas de basura, incluyendo 25,000 libros, pianos y partes de autos, creando túneles y trampas mortales de periódicos para evitar que alguien entrara. Todo terminó de la peor manera en 1947. Langley murió aplastado por una de sus propias trampas mientras intentaba llevarle comida a su hermano Homer, quien estaba ciego y paralítico. Homer, sin poder moverse, murió de hambre y sed días después, a pocos metros del cuerpo de su hermano, el cual ¡No
manches! La policía tardó 18 días en encontrar bajo montañas de escombros y ratas. ¡No! ¡Oh, Dios mío! No estaba preparada mentalmente para saber tantas cosas que no conocía. Dios mío. Y todavía no llegamos a lo más profundo, ¿eh? ¿Qué clínica? ¿Qué? Licantropía clínica. La licantropía clínica es un trastorno neuropsiquiátrico es el de los extremadamente raro en el que el paciente sufre una psicosis delirante que le hace creer que su cuerpo se está transformando o ya se ha transformado en un animal, habitualmente un lobo. Desde un enfoque médico, esto ocurre por una falla en las áreas del cerebro que gestionan la propiocepción, el sentido de la posición y la forma del cuerpo, lo que genera alucinaciones táctiles donde el individuo siente que le crecen garras, colmillos o pelaje. Como una curiosidad que suele mencionarse en estos casos, se destaca la historia de Bill Ramsey en los años 80, un hombre que sufría ataques de furia animal y fuerza sobrehumana, llegando incluso a morder a oficiales de policía. Amigo, como un hombre lobo. Su caso se volvió mediático cuando los investigadores Ed y Lorraine Warren intervinieron asegurando que se trataba de una posesión demoníaca, aunque para la ciencia moderna, Ramsey encajaba perfectamente en el concepto de licantropía clínica. Bueno, también podía estar endemoniado, digo, no era muy normal que digamos. ¿Síndrome de Jerusalén? Para finalizar el primer nivel tenemos el síndrome de Jerusalén. Aunque no es tan peligroso como los anteriores, la verdad es muy bizarro. El síndrome de Jerusalén es un fenómeno psicótico agudo que afecta a turistas que visitan la Ciudad Santa, quienes, sin tener antecedentes psiquiátricos previos, sufren una desconexión total con la realidad al sentirse abrumados por la carga religiosa del lugar. Se manifiesta en 3 etapas, cada una más bizarra que la anterior. Primero, el individuo siente una ansiedad inexplicable que lo obliga a separarse de su grupo. Luego, desarrolla una obsesión por la pureza, realizando lavados compulsivos y utilizando las sábanas de su hotel para confeccionar una túnica improvisada. Y finalmente, se dirige a un lugar sagrado para proclamar que es una figura bíblica, frecuentemente el Mesías, San Juan Bautista o la Virgen María, dando sermones ante las personas que vayan caminando por ahí. El caso más famoso es el de Dennis Michael Rohan en 1969, un joven australiano que, convencido de que era el enviado de Dios, prendió fuego a la mezquita Al-Aqsa para acelerar la llegada del reino de los cielos. ¡No! ¡Qué pedo! Provocando disturbios en la ciudad y poniendo en peligro a varias personas. Aunque en este caso específico, Rohan sí tenía algunos episodios previos, pero igual el síndrome es muy extraño. O sea que ese síndrome prácticamente hace que salgan los falsos mesías, ¿no? Qué raro. Oh, qué raro, yo no sabía que eso existía. Ahora estoy más intrigada por investigar un poquito más del tema. ¡Qué raro! Nivel 2. ¡Ay, no, amigo! No estoy lista. Pasamos directamente al que es probablemente el punto más desmonetizable del video, así que este en específico será narrado con suma precaución. ¡Oh, Dios! Ok. Espero puedan entenderme. Sí, está bien. No sé qué es eso y no lo voy a pronunciar. A ver, voy a leerlo en mi mente. No sé qué dice, la verdad. No sé si va una A, una O, una U, una I. No sé, pero vamos a ver. Las paraespaciofilias son patrones y conductas sexuales atípicas, persistentes e intensas que se centran en objetos, situaciones, actividades o personas poco convencionales. Si hablamos desde un punto de vista médico, la mayoría de las paraespaciofilias son simplemente variaciones de la sexualidad humana. Sin embargo, se convierten en un trastorno paraespaciofílico cuando el individuo siente una angustia significativa si no calma su impulso, tiene un deterioro funcional en su vida o, crucialmente, cuando su satisfacción depende de causar daño o involucrar a personas sin su consentimiento. Las más comunes y conocidas son la pedoespacio, que ya saben de qué se trata, así que no es necesario definirlo. Zoespaciofilia, que es la atracción por animales. Coproespaciofilia, atracción y placer por las heces. ¡Ay, no, amigo! ¡Ay, no! Exhibicionismo, el impulso de exponer las partes ante personas desprevenidas para obtener placer a través de su sorpresa o miedo. Y el voyeurismo, placer obtenido de observar a personas en su intimidad sin su consentimiento, siendo estas las más frecuentes. Pero existe una gama de ¿Por qué me pones
esa imagen, amigo, estoy solita. Espaciofilias completamente chocantes que solo con escuchar su definición es suficiente para sentir asco, incomodidad e incluso miedo. A continuación No entendí qué es eso. La última, ¿qué era? menciono algunas de forma superficial y cuidadosa, ya que me es imposible ser gráfico con tremendas definiciones. Está bien, no quiero saber mucho, pero sí me quedé con curiosidad. Y aunque daré una definición family friendly, recuerda que esto que voy a mencionar es de carácter extremo, siendo peligroso, aberrante y hasta ilegal. Somnoespaciofilia, atracción por la interacción con individuos en estado de sueño profundo o inconsciencia. Dacriespaciofilia, respuesta de placer ante las lágrimas o el llanto de terceros. Amigo, ¿esto es tan enfermizo? Siento que a lo mejor sí hay muchas personas en el mundo que tienen ese placer y por eso hacen sufrir a otro. No pensé que eso podía existir. Hematoespaciofilia, placer centrado en la presencia o contacto con sangre. Formicoespaciofilia, placer obtenido a través del contacto de insectos vivos en las partes. Amigo, ¿qué es esto? No te creo. ¿En serio? ¿Una hormiga ahí que te pique? Ay, no, ¿qué pedo? Bueno. Óculoespaciofilia, fijación centrada específicamente en la zona ocular. Ay, perdón, no debería reírme, pero es que este es el más curiosito. Déjame chupártelo. No sé. Se me hizo muy raro. El ojo, pues, es muy raro. Sinforoespaciofilia, ¿Qué es eso? placer ante el caos de desastres naturales o accidentes de gran escala. Piroespaciofilia, que no es como la piromanía aunque se parezca, ya que esta es un impulso incontrolable, mientras la filia es el placer por provocar incendios y daños con fuego. Son diferentes, y finalmente, la vorareespaciofilia, donde la persona siente atracción por la idea de ser consumida viva o consumir a alguien, incluyendo criaturas fantasiosas. Es extraña y rara vez se lleva a la práctica. Su concepto es complejo, pero existe un caso muy famoso de vorareespaciofilia, el conocido caso de Armin Meiwes, que en mutuo acuerdo con Bear Grylls terminó amigo, esa es la noticia que yo a ustedes les di. A ver. No acabando con él y consumiéndolo. Bear Grylls, con bastante seguridad, sufría de vorareespaciofilia. Sí supieron sobre ese caso. Es un señor que ya no quería estar viviendo. Entonces le pidió a esta persona que se comiera su esencia. Algo que pasó, algo raro en el estudio que hicieron de todo eso que investigaron, es que la persona que estaba en depresión, que no quería seguir viva, fue comida, ¿ok? Y la persona que se lo comió empezó a tener deseos de no seguir viviendo. Entonces llegaron a la conclusión de que posiblemente nosotros absorbemos el estado emocional de lo que comemos. Yo, como por ejemplo, por eso es que a lo mejor no se tiene que hacer sufrir tanto a las vacas, a los pollos o así, porque nos comemos eso. Eso es lo que supuestamente tenían como una teoría. Bueno, sigamos. Si llegaste hasta aquí significa que te está gustando el video, así que agradecería un montón si te suscribes y dejas tu like. Un gran porcentaje de los que me ven no están suscritos. Esto me ayudaría mucho con el algoritmo y me permite seguir trayendo este contenido. ¡Pica! La pica es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en el deseo irresistible y la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias, como tierra, tiza, metal, jabón o cabello. Suele asociarse a deficiencias minerales como falta de hierro, o a trastornos donde el cerebro intenta compensar una carencia química o busca estimulación sensorial a través de texturas inusuales. No, amigo, les falta hierro. Coman frijoles y espinacas. De este, hay casos bastante extraños y aterradores, como por ejemplo esta mujer que se empezó a comer las cenizas de su difunto marido y se volvió adicta a eso. ¡No! ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Es muy extraño, pero el caso más extremo y documentado es el de un paciente en Francia conocido como el señor come todo, Michael Lotito. Michael convirtió su condición en un espectáculo particular. Sufría una variante de pica combinada con una anomalía en su sistema digestivo, ya que tenía un revestimiento gástrico el doble de grueso de lo normal. Wow, o sea que podía destruir todo, amigo. Y luego, cuando iba al baño, hacía tornillos, ¿no? Y jugos gástricos inusualmente potentes.
A lo largo de su vida, ingirió aproximadamente 9 toneladas de metal y vidrio, incluyendo televisores, bicicletas, carritos de supermercado y su mayor logro, una avioneta Cessna 150 completa. Amigo, no. ¿Y qué le pasó? Mira, estaba viejito, como Jaime Maussan. Vaya, Tacubaya. A mí que se me hace que este era un superhéroe y no lo supieron aprovechar como superhéroe. Imagínate cómo hubiera sido un superhéroe. Soy el Mr. Gastrointestinogílico. No sé cómo se llamaría, pero sería un superhéroe muy bueno. Vaya la cual tardó 2 años en consumir pieza por pieza. Sí existe un superhéroe así, sí, por eso lo digo. Porque yo sé que hay superhéroes que tienen cualquier poder, ¿no? Algunos que vomitan ácido, otros que pueden deshacer todo en el estómago, pues él es uno de esos. Síndrome de... Ok. Se parece al meme de Homero Simpson, donde todos traen el mismo... Como que anda de moda algo y luego está Homero en el bar y todos traen lo mismo. No sé, se parece al meme. El síndrome de Capgras es un trastorno neuropsiquiátrico donde el paciente mantiene el delirio de que una persona cercana, un familiar, su pareja o amigo, ha sido reemplazada por un impostor idéntico. ¡Oh! ¡Como en mi sueño! Amigo, yo lo soñé, pero no, yo no tengo eso. Pero yo soñé algo así. El sueño que les conté. Doble o incluso un alien. La explicación médica lo define como una desconexión entre el área del cerebro que reconoce los rostros y el sistema límbico que gestiona la parte emocional. Ay, pero qué el miedo. paciente ve la cara de su ser querido Ajá. y la reconoce perfectamente, Ajá. pero al no sentir el chispazo o conexión emocional que Ajá. debería acompañarla, su mente crea una lógica delirante de que es alguien disfrazado de él, Ay, pero amigo, no no voy es a él. poder dormir esta noche. Lo peligroso de este síndrome es que muchas veces existen ataques físicos para desenmascarar al impostor y puede terminar bastante mal. Ay, no. No, amigo, en mi sueño el impostor era el que a mí me atacaba y me ahorcaba. Así que no. Yo no tengo nada de eso. Nivel 3, amigo, no estoy lista. Síndrome de Ekbo. ¿Qué es eso? El síndrome de Ekbom, también conocido como delirio de parasitosis, es un trastorno psiquiátrico aterrador en el que el paciente tiene la convicción absoluta de que su cuerpo está infestado por organismos vivos, como insectos, gusanos o ácaros, que corren bajo su piel. Esto se origina por alucinaciones táctiles causadas por una disfunción en las vías dopaminérgicas del cerebro. El paciente realmente siente el hormigueo y las picaduras, lo que lo lleva a un ciclo de desesperación donde intenta extraer a los parásitos usando pinzas, cuchillos o químicos corrosivos. El neurólogo sueco Carl Axel Ekbom descubrió y sistematizó esta condición en 1938 tras observar un patrón extraño en sus pacientes de edad avanzada. Notó que muchas mujeres llegaban a la consulta asegurando que su piel estaba infestada, pero lo que realmente llamó su atención fue un comportamiento repetitivo. Los pacientes traían pequeñas cajas, en esa época de fósforos, llenas de pelusas, costras y restos de suciedad, jurando que eran los insectos capturados. Al analizar estas muestras y no encontrar nada, Ekbom supo que el problema no eran insectos pequeños, sino una desconexión en el procesamiento sensorial del cerebro. Para consolidar su descubrimiento, Ekbom analizó cómo estos pacientes tenían delirios para proteger su creencia. Observó que, aunque se les mostrara bajo el microscopio que no habían insectos, los pacientes insistían en que eran demasiado rápidos o invisibles para la ciencia. Ay, no. Ay, no, la mente es muy, muy poderosa, ¿eh? Coro. ¿Qué es eso? El síndrome de Coro es un trastorno de ansiedad profundamente arraigado en factores culturales y psicológicos, caracterizado por un pánico irracional a que las partes íntimas se retraigan hacia el abdomen hasta desaparecer por completo. ¿What? Evidentemente es más frecuente en hombres, aunque también se manifiesta en mujeres cuando piensan que sus pechos están siendo absorbidos. ¡Qué Lo raro! que hace este síndrome tan raro es que el paciente experimenta una angustia mental. Los hombres en tiempo de frío, yo creo.
Yo creo por eso, amigo, por eso a los hombres se les da más, ¿no? Y sufre una distorsión de la percepción sensorial. A pesar de que sus partes estén bien, el individuo está convencido de que la retracción es real y cuando el órgano desaparezca totalmente, el resultado será la muerte inmediata. Uy, y si ya era raro, ahora imaginen un caso de histeria colectiva de esta condición. El caso más extremo y masivo ocurrió durante la epidemia de coro en Singapur en 1967. Un fenómeno de histeria colectiva que saturó los servicios de emergencia con llamadas de personas desesperadas. Todo comenzó por un rumor sobre la carne de cerdo contaminada con la retracción. En cuestión de días, miles de hombres acudieron a los hospitales en estado de terror absoluto. Lo más perturbador para el personal médico fue observar los métodos desesperados que los pacientes y sus familiares utilizaban para salvarse. Los hombres llegaban con pinzas de madera, abrazaderas de metal, bandas elásticas e incluso ganchos de cocina sujetos a sus partes para evitar que se escondieran. El pánico fue tan severo que las familias establecían guardias de 24 horas para sostener físicamente el órgano del afectado, creyendo que la vigilancia constante era lo único que lo mantenía con vida. No, ¿qué? Ay, no. Ay, Dios, ¿qué es esto? Síndrome de Anton Babinski. Siempre que hay un Insky es algo muy malo, ¿eh? El síndrome de Anton Babinski es un trastorno neurológico aterrador en el que una persona que ha quedado completamente ciega insiste con una convicción absoluta en que todavía puede ver. Esto ocurre debido a una lesión en el lóbulo occipital. Y sí, las personas que lo padecen no están mintiendo conscientemente, sino que su cerebro, al no recibir información visual, genera alternativas o imágenes falsas para rellenar el vacío. ¡Wow! La persona puede tropezar con objetos o chocar con paredes, pero siempre inventará una excusa para justificar por qué choca con las cosas, como que la habitación está demasiado oscura o que alguien movió los muebles, debido a una incapacidad cerebral para reconocer su propia discapacidad. A este concepto de no reconocer una enfermedad propia se le llama anasognosia. Aunque el síndrome de Anton Babinski posea una similitud, este último solo aplica a la ceguera. El caso más documentado es el de Julian, una paciente de 69 años estudiada por el neurólogo Gabriel Anton en 1895, persona a la cual se le atribuye su descubrimiento junto a otro médico, Babinski, que acuñaría el término dando créditos a Anton. Julian sufría un daño cerebral masivo que la dejó ciega y sorda de un lado, pero esto no fue lo que asustó a los médicos, fue su comportamiento. Actuaba como si su visión fuera perfecta. Cuando se le pedía que describiera objetos frente a ella, inventaba escenas detalladas. Si se le ponía un libro en blanco, leía historias inexistentes y si chocaba con una puerta, se quejaba de que la habían dejado entreabierta a propósito. Su cerebro vivía en una simulación constante basada en recuerdos, ignorando por completo la realidad física de su entorno. Lo más perturbador del caso de Julian fue que mantuvo este engaño cerebral hasta el momento de su fallecimiento, a pesar de las pruebas físicas irrefutables que los médicos le presentaban. ¡Wow! O sea, si te pones a pensar, más que te hace tener una vida más normal, porque prácticamente se quedó ciega, pero no siente que está ciega. Y sigue viendo cosas, aunque no son reales, las sigue viendo. O sea, no es tan feo. Es raro. Ay, no. No. Finalmente, hemos llegado a lo más profundo de este iceberg. Y aunque es un trastorno muy conocido, con un concepto simple en comparación con los otros niveles, para mí es el trastorno mental más oscuro y aterrador de todos, siendo también el común denominador de muchas de las historias más aterradoras de criminales en serie. Para evitar problemas, reemplazaré la palabra canibalismo por antropofagia. La antropofagia humana es el acto de consumir carne o tejidos de otros seres humanos. A lo largo de la historia se ha clasificado en dos tipos principales. La antropofagia ritual o cultural, practicado por ciertas sociedades como parte de ceremonias funerarias o de guerra, y la antropofagia patológica, que surge de trastornos mentales graves, hambrunas extremas o paraespaciofilias destructivas. Desde una perspectiva neurocientífica, en los casos de antropofagia criminal suele existir una desconexión en la amígdala y la corteza prefrontal, las áreas encargadas de la empatía y el control de impulsos,
permitiendo que el individuo deshumanice a su víctima y la perciba meramente como un objeto de consumo. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a terminar viendo este video y traumadísima porque ya no sé si son personas normales las que me topo en la calle. Uno de los casos más oscuros y famosos en la historia criminal es el de Issei Sagawa, conocido como el caníbal japonés. En 1981, mientras estudiaba en París, Sagawa terminó con la vida de su compañera de clase. Issei Sagawa estaba obsesionado con las mujeres occidentales. Okay. El 11 de junio de 1981, Sagawa... ¡Occidentales! ¡Dios mío! Estaba estudiando literatura en su casa. Invitó a René a cenar con el pretexto de conversar sobre literatura. René era de las únicas de sus compañeros que se llevaba bien con él. Después de la llegada de... No, amigos, entonces no siempre sirve hablarle al rarito del salón, ¿eh? A veces puede ser peligroso, no sabes si te va a ver como un pedazo de chuleta. La estudiante y de que ella rechazase sus proposiciones, aunque otras versiones refieren que habían estado conversando tranquilamente, él la atacó por la espalda, dándole en la nuca con un arma de fuego. Ella había sido elegida debido a que... ¡Ey, qué pedo, señor! ¡Mira esta imagen! ¡Ay, todo sucio! No, amigo, todo sucio, mira. ¡Ay, Dios, no! Sagawa la consideraba hermosa y saludable, todo lo opuesto a lo que él era, ya que se consideraba débil, feo e insignificante, y él deseaba absorber su energía. Durante 3 días, Sagawa consumió diversas partes de René, documentando el proceso con fotografías y descripciones perturbadoras. Lo que hace a este caso particularmente siniestro es que, debido a tecnicismos legales y a un diagnóstico de locura que lo llevó de regreso a Japón, Sagawa quedó en libertad pocos años después, convirtiéndose en una bizarra celebridad mediática en su país hasta su fallecimiento en 2022. Celebridad, neta que están mal, ¿eh? Allá algo no está bien en la cabeza de algunos asiáticos. No lo entiendo. Participó en películas, shows y eventos donde fue tratado como una estrella a pesar de lo que había hecho. Ay, no. No entiendo. Algunos asiáticos, no entiendo. Si te gustó el video, me ayudarías mucho suscribiéndote. Me gustó, pero terminé traumada. Si tienes una opinión o sugerencia... Ay, muy buen video, amigo. Y muy buen canal. Me voy a suscribir. Me encantó, pero siento que sí terminé algo incómoda. Ay, no, amigo, no.